días. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenos días, casi buenas tardes a todos. Me llamo Luis Felipe Sogbi, soy director de Espectro en la GSMA. Y gracias por su presencia aquí hoy. Estamos muy contentos con tanta gente en el segundo día. Están aquí con nosotros, claro, en 360, CLTD y claro, en la linda Ciudad de México. La importancia de la conectividad nunca ha sido tan clara como en la actualidad. Los gobiernos han comprobado que pueden contar con la industria de las telecomunicaciones como un aliado estratégico para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. En este contexto, el espectro radioeléctrico, que vamos a hablar mucho sobre espectro hoy, con todos y de muchas formas, es un recurso limitado y, claro, fundamental. Debe ser visto como una herramienta de inclusión y de desarrollo. En esta sesión discutiremos con un estimado grupo de experts que están aquí sobre el impacto de políticas públicas de espectro planificadas a largo plazo. Pero antes de empezar esta conversación con ellos, me gustaría presentarles algunas informaciones para cómo fomentar o calentar las discusiones para que hablemos de los temas con más detalles después con los expertos. Bueno, antes de todo, estamos en una situación en LATAM donde podemos ver que 5G ya pasa el 2G. Y eso significa mucho, porque vemos todas las otras tecnologías y la cantidad, el porcentaje cae, mientras el 5G tenemos una situación que está creciendo y vemos un cambio muy grande en la región. Pero eso también vemos en el uso de datos. Si vemos el uso de datos y el crecimiento en el mundo, estamos hablando de 3.3 veces desde 21 hasta 27, mientras en LATAM vemos desde 21 hasta 27 un crecimiento de 4.3 veces del uso de datos. Eso está impulsado por el 5G, pero también por el cambio de la forma como los usuarios tienen acceso a informaciones y contenido por los servicios móviles. Y claro, y eso ya sabemos muy bien, cuando salimos de una tecnología y vamos a otra, tenemos el costo per bit menor. Pero otra información aquí es que cuanto más espectro disponible, menos estaciones base son necesarias. Eso es importante para el despliegue de cuánto necesitamos para los datos que apenas dije, pero también para el futuro de la sostenibilidad de todos los países de América Latina. Pero una cosa pasa, y es importante y ya hablé de eso más el año pasado aquí, pero ahora con un poco más de información, que mientras tenemos, si comparamos desde 2010, mientras tenemos los ingresos disminuyendo, estamos ahí con más o menos 50% del valor de los ingresos si comparamos con 2010, el costo de espectro crece, 40% si comparamos desde 2010. Eso es importante, porque esta relación de costo de espectro e inversiones es importantísima para entender la capacidad de inversión de los operadores. Y aquí vemos que, en verdad, si comparamos precios de espectro y inversiones, el precio de espectro se está 3 veces más alto desde 2010 hasta 2022. Y apenas tenemos el Mobile Economy de LATAM, que dice que LATAM continúa con el precio de espectro 40% más alto que las otras regiones del mundo. ¿Y cuáles son los impactos de los precios muy altos de espectro? Aquí el estudio que la GSMA Inteligencia hizo, la primera cosa es la calidad de la red. Tenemos el despliegue más lento de 4G y de 3G, y claro, estamos también trabajando para entender cómo está funcionando el 5G. Tenemos también la calidad de red, las velocidades son más bajas, y por fin los precios finales, que son más altos cuando el espectro es también más costoso.
Y estamos viendo muchos modelos nuevos y un ejemplo fue Brasil con la subasta de múltiples bandas. Con la subasta de múltiples bandas, casi la totalidad del valor que será pago, si pensamos por el espectro, en verdad será revertido en inversiones. Eso fue una decisión de Brasil para que tenga hoy uno de los 5G más rápidos y también uno de los despliegues más rápidos del mundo. Pero aún en esta región tenemos una diferencia y aquí estos valores necesitamos también pensar que ya tenemos más espectro en Colombia, también en Argentina, porque es del otro año. Es importante saber que hay una diferencia muy grande de la cantidad de espectro en cada país de LATAM. Pero si pensamos en cómo el 5G traerá beneficios a la sociedad, esperamos que en el año 2030, 961 mil millones de dólares le representarían el PIB mundial directamente relacionado al 5G. Pero, como apenas dije, la cantidad de espectro es importante. Tenemos aquí que si apenas considerando las bandas medias, tendríamos una pérdida de 40% del PIB posible por el 5G en 2030. Y la presión financiera no viene solamente del valor de espectro. Eso viene también de todos los objetivos de políticas públicas que tienen los países. Aquí es un ejemplo que sacamos de Europa, de un estudio que hizo AITA para Ericsson. Pero los objetivos que los países tienen de políticas públicas que ponen responsabilidad a los operadores, más las inversiones 5G, más el precio de espectro. Es una presión financiera importante y que necesitamos pensar de una forma completa. Y ahora tenemos más oportunidades con la CMR23, los resultados. Ya tenemos más de 6 meses del fin de la CMR23, con resultados muy interesantes. En esta región tenemos la armonización completa de 3338 en 3.5 GHz. Tenemos, claro, ya teníamos la identificación de muchas partes de bandas bajas aquí en esta región más que en otras regiones del mundo. Pero una cosa muy interesante fue la identificación de 6 GHz para 2 países de la región en la parte alta, Brasil y México. La armonización de 6 GHz en el mundo representa 60% o más de la población mundial. Significa que 6 GHz va a ser la próxima banda más importante para la expansión de los servicios móviles. ¿Y qué pensamos como GSMA sobre qué significa la disponibilidad de espectro por un precio asequible y en el momento correcto? Para nosotros eso significa que espectro tiene la capacidad de traer crecimiento, de cambios a la sociedad, cambios para la industria y para el planeta. Y como dije, el ejemplo de Brasil es un ejemplo que vemos en la región, pero también tenemos cambios en todo el mundo. Vemos licencias más largas, precios más bajos del 5G y con eso una cobertura mejorada y productividad avanzada. Y cuando hablamos del PIB de 5G y de lo casi un billón en 2030, estamos hablando también del uso industrial del espectro. La pregunta es, si la industria necesita conectividad, ¿la industria también necesita una reserva específica de espectro? Hicimos un estudio que ya entendemos, ya hicimos algunos reportes antes, que ya entendemos que hay un beneficio más grande de hacer negociaciones directas con los operadores para que más oportunidad ocurra para más industrias y más empresas y más soluciones industriales. Pero ahora hicimos un estudio un poco más detallado. Queríamos entender si la cantidad de espectro reservada a las industrias tendría algún específico impacto en más productividad y mejor calidad para este tipo de servicio.
El estudio concluyó que no. Si pensamos en la cantidad de los países que ya tienen objetivos o uso de reserva de espectro para industrias, entendemos que si consideramos el tiempo y otras situaciones como la maturidad del servicio de telecomunicaciones, la cantidad de empresas como en Alemania, podemos considerar que tener o no una cantidad específica y reservada de espectro para industria no tiene ninguna diferencia para el servicio industrial. Pero, por otro lado, si reservamos 100 MHz de espectro para la industria y nos dejamos con las redes públicas, ahí tenemos un impacto para los usuarios en 25% de la velocidad. Por eso, para nosotros es importante tener una cautela antes de tomar una decisión que críe algún tipo de reserva de espectro. Y segundo, acordarnos que hay opciones que no son exactamente reserva de espectro para el uso privado. Tenemos soluciones con compartición de espectro, tenemos soluciones con leasing de espectro y tenemos otras soluciones que muchas veces conseguimos hacer soluciones al mismo tiempo en la misma región cuando los operadores son los responsables por este cambio industrial y el uso del espectro para un uso específico. Y la última cosa, el valor. Hay una diferencia entre cuánto los operadores pagan por espectro y cuánto las industrias pagan por usar un espectro importantísimo para el 5G. Y muchas veces estas reservas de espectro están en 3.5. Como dije un poquito antes, en el inicio hablé de la cantidad de estaciones base necesarias. Si tenemos más espectro, ellas disminuyen. Eso significa que la cantidad de espectro, nuevas tecnologías, neutralidad tecnológica que vemos en la mayoría de los países de la región, tienen un impacto muy importante para el mundo. 100 MHz adicionales de espectro pueden salvar en CO2 el mismo por año que 50 millones de pasajeros viajando de Londres a Nueva York. Entonces, esos eran puntos diferentes y algunos mensajes para que el debate sea interesante con los expertos y para que continuemos este debate. Me gustaría invitar primero a Julissa Cruz, directora ejecutiva de Indotel de la República Dominicana, por favor. Ligia Ventura, asesora de la dirección de CIGET El Salvador. Tania Villa, directora general de planeación del espectro IFT México. Muy bien, qué contenta. César Funes, vicepresidente de Asuntos Públicos para América Latina de Huawei. Y Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios y Sostenibilidad de Millicom. Bueno, gracias a todos ustedes por escucharme por 20 minutos hablando de espectro y a ustedes por aceptar estar aquí para este panel. La idea es hablar un poquito de cosas diferentes porque es un honor estar con ustedes porque cada uno tiene una visión y una perspectiva diferente de los temas que hablamos aquí. Entonces, muchas gracias de nuevo. Yo voy a empezar preguntando a Julissa, ¿cómo consideras el espectro como un pilar del desarrollo económico y social y por qué en la Dominicana? Bueno, lo primero es que gracias por la oportunidad de hablar un poquito. Yo amo estar en paneles contigo y hablar de espectro y comentar la realidad de República Dominicana. Yo creo que cuando hablamos de el espectro como un motorizador del desarrollo económico de las naciones, es necesario mencionar la experiencia dominicana del año 2021 en la licitación de espectro para 5G. Tomen en cuenta que fue un momento
en el que estábamos en medio de la pandemia del COVID-19 y el Estado dominicano necesitaba mover las ruedas rápidamente para que la economía comenzara a accionar. Entonces, nosotros hicimos esa celebración de esa licitación de espectro, la lanzamos en febrero del 2021 y concluyó en octubre. Ese mismo año, mientras estábamos en medio de la pandemia y ya saliendo, las empresas pudieron hacer un rápido despliegue que permitieron que en diciembre del 2021 una de las que resultó adjudicataria pudiera lanzar en la ciudad de Santo Domingo ya a los usuarios finales. La historia es que al día de hoy República Dominicana cuenta con el 55% de la población conectada a redes 5G, lo cual demuestra un compromiso, obviamente, de los operadores en acelerar la inversión para lograr este hito en términos de cobertura, pero también representó un aporte importante al crecimiento que mostró la República Dominicana en su economía en el año 2021 y 2022, que fue de los países de la región que mayor crecimiento económico presentaron. Y ni hablar del impacto que ha tenido en República Dominicana, los beneficios que trae las redes de quinta generación a la eficiencia en los diferentes procesos productivos. Así que creo que con un ejemplo como el que tenemos en República Dominicana es un ejemplo importante de cómo una administración de espectro adecuada, tomar en cuenta elementos como precios y la necesidad de que los recursos de espectro se pongan a disposición de los usuarios es un elemento sumamente importante para garantizar el crecimiento económico de nuestras naciones. No, muchísimas gracias. Es excelente ver porque es como una rueda de reacciones, ¿no? Porque es un ejemplo factual de que hubo la disponibilidad de espectro, la presencia de 5G, y un crecimiento en el año siguiente. Entonces es perfecto, es perfecto. Y me gustaría preguntar a Ligia, porque están pensando en El Salvador en la disponibilidad de 5G y están en un momento de como colaboración con los operadores, entender el estado de conectividad de El Salvador. Me gustaría entender de tu punto de vista cuáles son los retos que hay que hacer, cuáles son los próximos pasos a tomar. ¿Y cómo ves, CIGET, esta situación? Bueno, Luis Felipe, muchas gracias por el espacio en nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones de El Salvador y a nombre propio también. Y sin más, por parte del Superintendente Manuel Aguilar, debido a esta coyuntura importante que estamos llevando con el tema del desarrollo 5G, se les agradece el espacio en ese diálogo. Para poder poner un poco en perspectiva, quizá voy a señalar que El Salvador, desde este quinquenio que recién acaba de terminar, ha hecho una apuesta importante por el tema de la conectividad, el tema de establecer las mejores condiciones para el clima de inversión, especialmente por cumplir las pautas y las premisas principales en temas de accesibilidad y reducir la brecha digital, que son premisas necesarias para ese objetivo. En el aspecto específico del desarrollo del proyecto 5G, actualmente no es secreto, estamos en un trabajo que no es un tema menor con especialistas ya conocedores del tema, nosotros como contraparte, y quizás para ir directamente a determinar cuál es el reto más importante es establecer ese punto de inflexión o un punto de equilibrio donde nos encontremos otorgando nosotros como reguladores las condiciones técnicas de factibilidad también económica y legal a los operadores para que se vea atractivo el deseo de invertir y apostar, y nosotros encontrar ese equilibrio para beneficiar también al usuario
para generar mayor cobertura y que haya un mayor despliegue de infraestructura y mayor acceso a servicios de calidad. Entonces, el reto es encontrar ese punto de inflexión en el que nos encontramos trabajando y que esperamos que ya sea a final de año, a principios del próximo año, logremos ya tener un fruto concreto. No, eso es muy bueno ver como un otro ejemplo, porque no existe eso de estar tarde o un momento diferente para el 5G. Cada mercado tiene el momento perfecto para entender cuál es, como dijiste, entender cuál es el mejor momento para beneficiar a la sociedad, para que los operadores tengan la oportunidad de invertir y llegar a este momento del 5G. Eso es muy, muy interesante escuchar también de tu perspectiva. Pero me gustaría escuchar de un operador, Horacio, ¿cuáles son, de la perspectiva de un operador, los retos, desafíos que tenemos para el 5G relacionados a espectro, pero también de una forma general, considerando lo que apenas dijeron las dos aquí? Por favor. Gracias, un saludo a todos. Creo que el principal reto que el 5G nos está trayendo es la monetización de esa tecnología, ¿no? La monetización de esa tecnología en función del tráfico que pueda soportar esas redes en 5G. Todavía, dependiendo del mercado, en general vemos en los mercados donde estamos nosotros bastante inmadurez, ¿no? Esto lo podemos ver a través de cómo crece el tráfico 4G, cómo está migrando de 3G a 4G, y también la penetración de los terminales, ¿no? Nosotros vemos la cantidad de terminales que son capaces de funcionar en 5G y son bajos todavía. Naturalmente, al desplegar una tecnología eso se acelera un poco, pero siguen siendo bajos. Entonces vemos muchos de los mercados donde operamos que tenemos una inmadurez todavía para desplegar una red 5G, porque como operadores tenemos una decisión que tomar, ¿no? Los dólares son siempre escasos para invertir. Entonces, yo tengo que comprar una antena 4G donde el tráfico está creciendo fuertemente, o tengo que poner una antena 5G que va a traer el desarrollo de 5G y todos los beneficios del 5G, pero para un segmento mucho más pequeño, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio para cuando es oportuno entrar. Después, a mediano plazo, por supuesto, es una banda que se va a utilizar y muchísimo, ¿no? Va a crecer. Quedan retos en función de la industrialización de los países, de ver cómo va a funcionar las características diferenciadoras que tiene el 5G en nuestra región y que no se convierta en un 4G de mayor velocidad nada más para su uso, ¿no? Todos los slicing, etcétera, todavía, dada la baja industrialización que algunos de nuestros países tenemos, puede llegar a ser un reto. Y después, bueno, junto a esto está todo el tema que hablamos siempre, ¿no? El tema de costo, ¿no? El tema de las oportunidades, de cuándo tiene que ser una licitación o no. Lo que sabemos que, ¿no? Las inversiones, estamos en una época donde el margen es muy escaso y tenemos que ser muy eficientes en el desarrollo de las tecnologías. Entonces, yo traigo a colación que tenemos que ser imaginativos ahora en cómo encontrar nuevas formas de asignar espectro. Primero, cada vez vamos a necesitar bandas, anchos de banda más grandes, ¿no? Esto pasa ahora con el 5G, ¿no? Que es una banda significativa comparada con las que estábamos acostumbrados antes a adquirir, y eso va a seguir pasando con las nuevas bandas, ¿no? Cada nueva banda que vamos a adquirir va a ser aún más ancha. Y para traficar, ¿no? El mismo costo para el usuario, ¿no? Entonces, eso claramente nos hace ver que el costo por megahertz tiene que bajar, ¿no? En proporción, ¿no? Y es algo que los reguladores, ¿no? Y los gobiernos tienen que empezar a entender que no es no es la misma situación de ancho de banda que comprábamos antes históricamente, sino que los anchos de banda van a crecer progresivamente y consecuentemente tiene que bajar el costo por megahertz, ¿no? Que estamos adquiriendo. Entonces, yo creo que esos son temas importantes.
Ser imaginativos, destaco por ejemplo a Panamá. Panamá es un caso que a mí me gusta mucho, porque Panamá en la definición de su ley dice no se puede competir por espectro, ¿no? Y lo que hace Panamá es un país, al ser pequeño, tiene la capacidad de tener espectro de sobra, ¿no? Entonces, lo que hace es asignar las bandas de espectro móvil y las divide en la cantidad misma cantidad para cada uno de los operadores. Al hacer esto, uno está en la posición de comprar esa banda cuando uno necesita comprar esa banda y no entra a un concurso que los mismos operadores tenemos diferentes niveles de madurez dentro del mercado, ¿no? Y son decisiones comerciales también finalmente. Entonces, dar la oportunidad es algo que es muy apreciado, digamos, por nosotros, es decir, ¿cuándo entro a comprar esa banda? Cuando tengo el tráfico, dadas las características de mi topología de red, me permite hacer eso, que es muy diferente al de mi competidor, ¿no? Que puede entrar en otro momento. Y además la discusión se simplifica a precio, básicamente, ¿no? Y no aplica a todos los mercados, porque hay mercados donde naturalmente, imagino un Brasil con mucha demanda de espectro por todo lado, pero en otros países no es así, y creo que es una oportunidad y hay que ser imaginativos, como digo, para poder traer nuevas formas de asignar espectro de forma más eficiente. No, muchas gracias. Y la palabra que usaste antes de empezar la explicación de todos los puntos fue equilibrio. Y eso significa mucho cuando hablamos de espectro y de la forma que has explicado de la diferencia entre mercados, del momento de maturidad, etcétera, etcétera. Entonces es claro este desafío de cuál es el momento, costos, inversiones, etcétera, para los operadores. Está clarísimo. Muchas gracias. Y me gustaría ahora preguntar a Tania, porque México está en una situación diferente de los otros dos países que hablaron aquí cuando hablamos de 5G y disponibilidad de espectro. Porque ya hay 5G en México y están planeando una de las subastas más grandes de la historia de México. Entonces, me gustaría escuchar cuál es la visión del instituto, de qué esperan, que ya lograron con el 5G en México, pero qué esperan más con la disponibilidad de más espectro y los planes que tienen para esta subasta, por favor. Claro, muchas gracias, Luis. Y primero que nada, un agradecimiento de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones por la invitación a compartir este panel con tan distinguidos colegas. Sí, me gustaría empezar quizá por explicar un poco dónde estamos y luego llegar hacia la licitación. Como bien dices, en México ya tenemos servicios 5G. Si bien es 5G en su versión non-standalone, o sea, no el 5G puro que vemos en el estándar. Sin embargo, si vemos la cobertura del servicio móvil en México, tenemos cobertura 4G que le llega prácticamente al 95% de la población. Eso no quiere decir que ese 95% de la población tenga acceso, porque luego vienen otras brechas como es la brecha de accesibilidad. El 5G comenzó a desplegarse hace un par de años y hoy más o menos tiene cobertura del 50% de la población. Hay que entender también las particularidades de México. México es un país grande geográficamente, son prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados, donde poco más del 83% de la población está concentrada en las zonas urbanas. Y de ahí hay muchas localidades que son localidades rurales que están dispersas en el resto del país y donde también es un reto desde la perspectiva de los operadores llevar el servicio porque hay una geografía difícil, hay montañas, hay selva, México es muy diverso. En ese sentido, con la tecnología 5G podemos ver velocidades promedio de 180 megabits por segundo, hoy ya lo tenemos. Y son velocidades promedio, eso quiere decir que un usuario puede experimentar, si nos vamos por ejemplo con algún operador específico, más de 200 megabits por segundo en el móvil. Con los hábitos y las aplicaciones que los usuarios usan hoy día, eso es más que suficiente. Pero ¿cuál es el reto? Necesitamos, y creo los operadores, un conjunto de bandas bajas, de bandas medias,
para poder cubrir, como bien comentabas, ese equilibrio, ese balance entre cobertura y capacidad. Y es así como planteamos esta licitación de espectro IFT-12, que ahora se encuentra el proyecto de bases de licitación en consulta pública, y tratamos de idear e innovar en cómo cerrar esas brechas. Esta licitación es una licitación muy ambiciosa, ya que se pondría a disposición del mercado un conjunto de bandas que va desde la de 600 MHz, que también se conoce como ese segundo dividendo digital, y que la disponibilidad de equipos en esa banda va enfocada al 5G. Pero también tenemos bandas como la de 800, como AWS-CPS, y llegando hasta 2.5 GHz. Entonces, esas bandas medias, que creo que son las que dan ese balance entre cobertura y capacidad, que son muy buenas para los operadores, y que de hecho también es lo que se ha visto, creo, a nivel internacional, el interés de los operadores está ahí, es como el sweet spot del espectro en esas bandas. Y algo que también tratamos con esta licitación es tratar de innovar en cómo pues permitir que nuevos operadores que a lo mejor no tienen, pues no tienen los bolsillos para ir a competir por una banda a nivel nacional, obviamente por los costos de los derechos que se pagan por uso del espectro, cómo podrían ser dueños del espectro y poder cubrir, porque hay casos donde hay operadores que dan cobertura en zonas pequeñas, incluso en zonas rurales, y creamos lo que le llamamos las áreas parciales de servicio. Como te decía anteriormente, México es un país donde ese territorio está dividido en 9 regiones celulares. De esas regiones celulares tenemos las áreas básicas de servicio, que siguen siendo muy grandes porque pueden llegar a cubrir toda una entidad federativa, un estado, y las APS son 320 áreas que incluyen de 2 municipios y puede ser para arriba. Lo que hicimos fue agruparlas y para esto usamos algoritmos de optimización y de aprendizaje de máquina, para que los municipios que agrupemos cuenten con características similares, demográficas, socioeconómicas y tecnológicas. Todo esto lo conjuntamos y de esa manera nacen estas 320 áreas parciales de servicio. Estas áreas podrían ser del interés de un operador regional, de un operador local, y de manera indirecta, pues al cubrir menos población, que es uno de los criterios que se toma para calcular el pago de derechos de uso de espectro, pues se hace un costo menor. Entonces, ese es el tipo de propuestas, además de algunos incentivos también para quien no tiene hoy una licencia de espectro radioeléctrico, que pueda tener un descuento en la contraprestación que se paga dependiendo de la participación de mercado, e incluso un posible diferimiento en el otorgamiento del título de concesión de hasta 2 años. Porque sabemos pues toda la inversión, los esfuerzos y demás que un operador nuevo sobre todo tiene que hacer para desplegar una red, y que durante ese tiempo de despliegue y crecimiento de la red pudiera no estar pagando esos costos hasta que empiece a dar servicio. Entonces, esas son las ideas detrás de esta licitación, donde tenemos 6,158 bloques de espectro disponible al mercado, y bueno, desde el IFT es nuestra labor poner a disponibilidad del mercado el espectro en las mejores condiciones posibles. No, muchísimas gracias. Yo voy a volver a preguntar en unos minutos sobre precios a ti, porque es un tema muy importante en México y ya hablaste un poquito, pero vuelvo en unos segundos. Pero un tema que todos hablaron fue la brecha digital, de alguna forma. Y eso significa las decisiones de México. También hablaste, Julissa, sobre la brecha digital. ¿Qué están haciendo en la Dominicana para cerrar la brecha digital? ¿Y cuál es la relación de eso con espectro específicamente? Sí, bueno, entonces para responderte, voy a volver a el inicio de esta administración del Estado Dominicano. Y lo que fue el detonante de toda la política pública para el cierre de brecha que ha experimentado República Dominicana en los últimos 4 años.
se emitió el decreto 539-20, que hace una declaración de derecho universal el acceso a el Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de tecnologías. Ese decreto promovió todas las acciones que hemos hecho desde la celebración de la licitación de espectro 5G, todas las inversiones que el Estado ha hecho para despliegue de fibra, apertura para la entrada de nuevas tecnologías en la prestación del servicio, como es el Internet satelital, los programas sociales para motivar o trabajar la brecha de uso, con el subsidio focalizado a la demanda, con los proyectos que mencioné ayer en el panel sobre brechas de uso, el agresivo plan de desarrollo de habilidades digitales en la población, habilidades digitales básicas, intermedias y avanzadas. En términos de espectro, hemos también puesto a la disposición todos los recursos de espectro que teníamos disponible. Actualmente pusimos 270 megahertz más en licitación. Solo una empresa presentó ofertas y estamos en ese proceso de evaluación. La estrategia del Estado Dominicano en términos de espectro para cierre de brecha ha constituido, y yo quiero como retomar las conversaciones o ideas que algunos de mis colegas han expresado hasta ahora, de la necesidad de este diálogo constante, abierto, sincero, con los operadores para identificar los mejores momentos para el tema del lanzamiento de las licitaciones de espectro, el método de pago, los pagos diferidos, que ha sido una buena práctica que ha implementado República Dominicana, los pagos de espectro diferido, el precio del espectro. Temas como compartición de espectro entre operadores es algo que es necesario poner en la mesa en un momento donde se requiere tanta inversión y compartir espectro siempre va a ser una buena práctica que los operadores deberían estar abiertos a aprovechar en este contexto. Los diseños de los programas con esta visión social. Por ejemplo, como la realidad de Dominicana es un país pequeño, tenemos buenos niveles de cobertura y ahora la mirada del Estado Dominicano es cómo logramos estos pequeños huecos en términos de cobertura, cubrirlos. Y por eso se están haciendo inversiones importantes en todas las tecnologías y el Estado entiende que es el momento de apoyar con plata al sector privado para este despliegue de infraestructura y obviamente también en temas de simplificación de trámites y facilitar el despliegue de infraestructura en los diferentes gobiernos locales. No, perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría escuchar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy morena, no me pongo roja nunca. Agradezco. Es un fan club, sí. No, Ligia, ¿algo para añadir de El Salvador con la misma visión de cierre de brecha? Bueno, bajo esa misma línea, podría decir que esta administración gubernamental en sí, además de que nosotros somos el ejecutor como el rol de regulador que tenemos, pero el gobierno ha establecido pautas especiales en la política económica, en la política digital, en temas de innovación, en temas de nuevas tecnologías y en consecuencia el ejecutor de todo eso como integrador de cada uno de esos ejes en los planes de país ha sido la CIGET. Y muestra de ello
puedo señalar que prácticamente desde el año 2019 a la fecha ha habido un incremento del 59% de espectro radioeléctrico concesionado para servicios IMT, con el objetivo de lograr mayor acceso y reducir esa brecha que estamos hablando. Y desafortunadamente para el tiempo del COVID, como si bien una crisis siempre saca una oportunidad, íbamos en esa línea con el tema siempre del proyecto 5G, pero tuvimos que hacer una pausa para poder dar respuesta a necesidades más inmediatas, como era el tema de conectar a escuelas en zonas donde el despliegue de la infraestructura no había llegado, en zonas rurales y demás. Y se establecieron otorgamientos de licencias temporales para que operadores pudieran llevar internet y que el teletrabajo, el emprendimiento y la industria no parara. Como fase también importante podemos señalar que El Salvador apostó por el ingreso y la incorporación de la empresa Starlink. Hizo una ley de extensión especial para la concesión como operador satelital y eso también ha sido como un paliativo para poder llevar internet a zonas en las cuales todavía el despliegue de la infraestructura de los operadores más grandes o de los que quieren también incorporarse a este proyecto todavía no está dado. Entonces estamos creando las condiciones, estamos trabajando en identificar las bandas necesarias y en establecer las normativas con las premisas que señalaba previamente, ¿verdad? Ese punto de equilibrio de las condiciones económicas, legales y técnicas para que todos los actores y los agentes económicos y operadores del sector público encontremos ese encuentro. No, perfecto, muchísimas gracias. Muy bueno ver como modelos diferentes de cómo llegar en un objetivo que es común de todos, de la brecha digital. Y como prometí a Tania preguntar específicamente sobre precio, porque está directamente conectado a la brecha digital y sabemos, México tiene uno de los precios más altos de la región de espectro y nos gustaría entender cuáles son los cambios y cómo está este tema en el instituto. Claro, gracias Luis. Y me gustaría hacer una aclaración. México no tiene uno de los espectros más caros de la región. El espectro en México es de los más caros del mundo. Entonces, sabemos que el espectro es un insumo esencial justo para cerrar esa brecha. Creemos, desde el instituto hemos sido muy activos en estudiar, en hacer esta comparativa internacional. Se han estudiado 40 países y es con base en eso que te comento que está más del 60% por encima de la mediana internacional. Entonces, y también cuando vemos el porcentaje de los ingresos anuales de los operadores que les implica el pago de derechos por el uso del espectro, pues es donde vemos también uno de los obstáculos justamente para que los operadores adquieran más espectro, para que lleven los servicios a más comunidades. Creemos también que, y desde el 2019, desde el instituto se han entregado propuestas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, demostrándole con datos duros la situación, cómo están esos costos muy por encima del costo de mercado. Se le ha hecho propuestas también cada año de cómo poder lograr, por ejemplo, un acreditamiento de las inversiones de los operadores a cambio de los derechos del uso del espectro, porque si un operador hace el esfuerzo de llevar infraestructura a una zona desatendida, podría tomarse eso en consideración para reducir los costos o esos derechos. No podemos hablar o no vamos a poder hablar de estas pues licitaciones novedosas que ahora le llaman cashless o sin dinero, como la que bien nos comentabas de Brasil, si no tenemos en México, no tenemos el cómo lograrlo. El instituto, obviamente desde su trinchera, es lo que se puede hacer. Se puede hacer el estudio, se puede hacer el análisis, se pueden hacer propuestas y se envían. Pero luego pues no depende el resultado del regulador, que es un órgano autónomo. Sin embargo, y como comentaba en la respuesta anterior, sí tratamos de ver de qué manera o cómo podemos, aún bajo ese
esos supuestos, cómo nosotros podemos innovar para tratar de tener un costo menor, a lo mejor de manera indirecta, y es justamente esta propuesta que les comentaba de las áreas parciales de servicio, donde como las bandas de frecuencia están tasadas de manera alta, pero ese costo se calcula con base en la población que se cubre por una determinada banda y un determinado título de concesión o licencia, bueno, pues al ser menor la población que se cubre, se reduce ese costo. Entonces ese es uno de las apuestas que le estamos haciendo. Obviamente existe el riesgo de que, como en la licitación pasada, se queden algunos bloques desiertos. Sí, claro, existe el riesgo. Te comentaba, más de 6,000 bloques de espectro para esas 320 áreas parciales de servicio a nivel nacional. Podría abrir la oportunidad de que entren o de que adquieran espectro los operadores también de acuerdo a sus planes de inversión o a su modelo de negocios, porque ya pueden seleccionar las áreas de su interés y entonces ir y competir por ese espectro. Y además, bueno, pues están estos otros incentivos para quienes no cuentan hoy con espectro, y de esa manera pues poder ver si se favorece el despliegue de nuevos servicios. Claro, estamos ahora en consulta pública de estas bases de licitación. Se espera que la licitación comience en el tercer trimestre de este año, y el año que viene finalmente veremos pues cuál fue el éxito o no de esa licitación, pero sí no podemos negar el problema de los costos del espectro cuando teníamos un operador que renunció a la totalidad del espectro del que tenía, y que sabemos que también es la calidad de servicio que los operadores pueden ofrecer, pues va en función del espectro. Ya lo mencionabas también en tu presentación, cada vez la tecnología requiere anchos de banda más grandes. Entonces, para dar esa calidad de servicio, para también densificar las redes y para poder pues, ofrecer una diversidad de nuevos servicios que vienen con la nueva tecnología, se requiere el espectro. Pero bueno, eso desde el instituto es lo que desde nuestras atribuciones podemos poner sobre la mesa, y estamos a la expectativa. Gracias. Yo iba a decir del mundo, pero dejé que dijeras. No, perfecto, muchísimas gracias. Hablamos aquí un poco en esta primera parte de temas más generales, ¿no? Pero ahora me gustaría ir un poquito más así en las bandas y las cosas que pasamos. Y ahí pregunto a César una de las preguntas más importantes de este panel, porque hace 2 años estábamos aquí juntos y Correcto. Te pregunté, ¿qué sería una CMR23 exitosa? Y tuvimos una CMR23 exitosa. Y ahora me gustaría saber qué piensas, cómo interpretas el resultado y qué esperas de los próximos años, décadas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a GSMA por la oportunidad de estar aquí en este panel, como decía Tania, con colegas tan expertos en la materia y con una sala llena. Qué bueno que es una sala compacta y con todos los expertos presentes. Como dices, en efecto, la CMR23 la consideramos un éxito para los representantes de la industria móvil, porque obtuvimos, seguimos avanzando en este proceso de armonizar bloques de espectro que habían estado en discusión por varios ciclos de la CMR. Como mencionaste, el 3.5 de alguna manera se empezó a discutir hace más de 20 años y finalmente hoy creo que ya es un hecho que es la banda más popular y que está entregando muchos mejores servicios en este proceso de evolución de 5G. Quiero resaltar también que para haber alcanzado este resultado en esta banda y también en la que mencionaste de 6 GHz, la clave fue trabajar en equipo. Trabajamos en equipo sobre todo con los operadores, con otros miembros de la industria, los fabricantes de infraestructura y por supuesto con las áreas de análisis de espectro futuro de todos los reguladores que están observando cómo esta evolución de las redes móviles
son aquellas que pueden aportar mucho para ese cierre de la brecha digital y ese incremento en la calidad del servicio para la transformación digital. Entonces, muy contentos de haber visto que este 3.5 se armonizó y también muy contentos de haber visto cómo el liderazgo latinoamericano, ¿no? Representado en este caso por Tania y por el Instituto y también por la Anatel de Brasil, pudieron poner sobre la mesa la visión de un mercado que tiene diferencias importantes con mercados mucho más avanzados. Es decir, no tenemos que esperar que algunas potencias más importantes impongan las directrices de política de espectro sin considerar las necesidades locales. Entonces, desde nuestra perspectiva, vemos con muy buenos ojos este liderazgo que el Instituto y que la Anatel demostraron en la CMR para alcanzar este inicio de futura asignación de la banda alta de 6 GHz para la evolución de las redes móviles. De alguna manera, durante todo este proceso, lo que nosotros decíamos es que habría que esperar, porque habría que esperar cómo se va a ir desarrollando la necesidad de espectro, en particular en bandas medias. Y hoy parece que en esa ruta vamos a ir, y reiterar el compromiso de la industria de que también en su momento decíamos vamos a otorgar o vamos a poner a disposición del mercado lo que está en nuestra parte para que el ecosistema se desarrolle muy rápido. El ejemplo es el de 3.5. Ya tenemos más de 2,000 dispositivos de diferentes formas que se pueden utilizar en ese espectro. La cantidad de radiobases que podemos o que se han implementado también ya superan los millones, y como lo comentaba en un panel anterior nuestro presidente, hemos alcanzado en un lapso muy corto de tiempo más de 1.500 millones de usuarios de 5G. Eso no lo podríamos haber hecho sin la colaboración conjunta, sin el apoyo de los operadores, otros fabricantes y por supuesto las autoridades y los reguladores en particular. No, perfecto, y yo esperé mucho por esos 2 años después para hablar de esos resultados, porque fueron la representación de 3.5, el inicio de lo que hizo México y Brasil con 6 GHz, son puntos muy importantes para la región y también para el mensaje para todo el mundo, claro. Y exactamente con todas las opciones de espectro y etcétera. Horacio, ¿qué nos dirías sobre este como portafolio de espectro en bandas bajas, medias y altas, con todas las posibilidades que tenemos hoy? ¿Cuál sería la posición de Millicom y cómo pasamos desde aquí al futuro? Yo creo que, como bien sabemos, estamos construyendo un portafolio de bandas, ¿no? Ese portafolio de bandas tiene diferentes tecnologías dentro de ese portafolio. Hoy está razonablemente equilibrado. Las nuevas tecnologías nos están moviendo hacia bandas medias y altas. Es donde va a crecer probablemente las siguientes generaciones de tráfico, y claro que las vamos a necesitar. El tráfico va a seguir creciendo y vamos a tener que adquirir esas bandas. La reflexión que me trae esa nueva adquisición de bandas es que a lo mejor esas nuevas bandas no van a tener características como las que tenemos en uso hoy, ¿no? Que son bandas nacionales. Yo me imagino una banda de 27 GHz, no sé si tiene que ser nacional o tiene que tener otro tipo de asignación más lógica, ¿no? Al uso, ¿no? Son temas que tenemos que entender. Y después, cómo va a ir jugando también los diferentes usos de este tráfico. Hasta ahora hemos tenido un tráfico de Internet que básicamente es un Internet promedio, ¿no? Y lo que vamos a ir pasando con el desarrollo de las tecnologías es que vamos a tener Internet segmentados, ¿no? En diferentes usos, y eso no va a ser igual un uso en un área urbana que en un área rural. Entonces, esas licitaciones nacionales, por ahí hay que repensarlas de alguna manera, ¿no? Para que hagan más sentido, ¿no? y sean más eficientes desde el punto de vista de la inversión que nosotros finalmente tenemos que hacer para adquirir esas bandas, para desplegar la tecnología, etcétera, ¿no? Igualmente, el tema de las obligaciones que vienen asociadas a las bandas, porque creo que se me ha
ha sido abundante, mostrando que la cobertura del servicio es bastante amplia. Por supuesto, eso va a ir migrando a nuevas generaciones de bandas también, ¿no? y de tecnologías, pero no va a avanzar uniformemente con las necesidades que tienen las zonas urbanas más densas. Y creo que ahí hay que repensar, ¿no? Nuevamente cómo encaramos la licitación de estas bandas para que sean eficientes, tanto de vista del espectro, pero también desde el vista de la inversión que tenemos que hacer en obligaciones que nos pueden llegar con esas bandas, etcétera, ¿no? No, perfecto. Fue como un sumario de todos los próximos como pensamientos de cómo utilizar bien el portafolio disponible y también con los resultados de la CMR. Muchas gracias. Y como César mencionó, México fue uno de los países que está en la nota de pie de página de 6 GHz. Tania, ¿qué nos tiene a decir sobre este tema y cómo esto está vinculado a los planes del instituto? Gracias, Luis. Creo que hay que rebobinar un poquito para entender la decisión de México. Partíamos de un escenario donde se contaba con una propuesta interamericana apoyada por bastantes países de la región de no cambio en la banda, es decir, que no hubiera una identificación e incluso no cambio en otras regiones que estaban propuestas. Nosotros como México no formamos parte de esa propuesta. Sin embargo, llegamos a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones con una propuesta de país que proponía la realización de estudios en esa parte superior de la banda para la región 2, dado que la región 2 no fue o no era parte de la propuesta, la propuesta estaba en región 1 nada más. Durante las discusiones hubo mucha oposición ante la posibilidad de seguir estudiando la banda para la región. También hubieron propuestas de identificación de la banda de países de región 3, principalmente de China. Entonces, durante todas estas discusiones y negociaciones, pues se vio que no iba a haber la posibilidad de pensar en esos estudios y muy probablemente no iba a haber la posibilidad de que en 2027 se buscara una identificación de la banda, sobre todo en la región 2, donde además muchos países ya han optado por liberar la banda completa, los 1200 MHz para espectro libre. México también llegaba con una decisión de haber identificado los 500 MHz de la parte baja de la banda como espectro libre para Wi-Fi y con eso haber también, en su momento se tomó la decisión porque se duplicó la cantidad de espectro libre disponible en México y nos dejaba todavía un espacio para ver cómo se desarrolla la tecnología, porque también esta identificación de parte del instituto pues habilita el Wi-Fi 6E, por ejemplo, y que hay aplicaciones y hay equipo, pero no vemos, o en ese momento no se veía una necesidad fuerte de tener 1200 MHz para espectro libre. En ese sentido se tomó la decisión, fuimos más cautelosos y se dejó la decisión de los 700 MHz para un futuro, para seguir analizando cómo evoluciona el mercado, la disponibilidad de equipos, tanto de IMT como de Wi-Fi, y en su momento poder tomar la decisión. En ese sentido, y también escuchando o siguiendo las negociaciones durante la CMR, pues también nos dimos cuenta que las restricciones y los estudios de convivencia que se hicieron y de coexistencia con los distintos servicios en la banda, pues realmente no cambian mucho y en la historia del reglamento de radiocomunicaciones no se tienen consideraciones distintas por región. Entonces, todo ese trabajo que se hizo y en el cual realmente todas las regiones estuvimos participando en las discusiones de los estudios, pues valían también para cualquier región,
Y como sabrán también, pues la conferencia cambia en tiempo real prácticamente. Sí. Y me río porque este fue un tema de los más complejos. De hecho, fue uno de los temas que terminamos decidiendo en la última semana, que es impensable cómo después de un mes de estar participando y discutiendo, llegas a acuerdos en los últimos días prácticamente de la conferencia. Estuvimos también platicando muy de cerca con Brasil, con la Anatel, sobre todo. Traíamos más o menos la idea similar de poder hacer estos estudios y de pues poder tomar a Brasil venía también de haber identificado toda la banda para Wi-Fi, sí. Pero también, y platicando con ellos, es cómo ha ido evolucionando el mercado, si realmente existía esa necesidad o no. Y fue por eso que me parece, si mal no recuerdo, en la tercera semana de la conferencia, Brasil presentó la propuesta de incluir el nombre también de Brasil en la nota al pie. Nosotros en ese momento todavía continuamos pues viendo la posibilidad de lograr los estudios. Cuando eso fue un no rotundo, entonces decidimos unirnos a la nota junto con Brasil, dado que esa identificación nos permite tener la flexibilidad como país de irnos hacia un camino o hacia otro conforme la evolución del mercado de los servicios nos dé la pauta. Entonces, eso creo que se alinea completamente con la decisión que tomó el IFT el año pasado de identificar la parte baja de la banda para Wi-Fi, porque ahora veremos cómo evoluciona los equipos. También vemos con buenos ojos la armonización de la banda a nivel mundial, porque eso genera economías de escala, genera que haya disponibilidad de equipo y equipo a costos bajos, y que en su momento pues podamos nosotros tomar la mejor decisión que en nuestro escenario en particular haga sentido, dado que claro. Igual otra de las bandas que se armonizó en esta CMR pues fue desde 3.3, como mencionaste, hasta 3.8, y que esa digamos de 3.5 a 3.8 ha sido la banda hogar del 5G en muchos países de Latinoamérica, pero en México no. En México tenemos una situación distinta porque tenemos servicio fijo por satélite en esas bandas y no podemos hacer despliegues masivos de 5G. Y es eso lo que nos lleva pues, a buscar más opciones en estas bandas medias que son de tanto interés para la industria. Y este punto de flexibilidad y de disponibilidad de ecosistema, etcétera, y me gustaría preguntar a César, porque él nos va a ayudar mejor en este tema, porque ¿cómo ves la disponibilidad del ecosistema ahora que tenemos decisiones, hay triggers que ya vimos muchos tests, en verdad, ¿no? ¿Qué nos podría decir de la oportunidad de 6 GHz y la parte alta de 3.5, etcétera? Sí, bueno, nosotros estamos con esta visión desde el inicio de las discusiones hace ya un poco más de casi 5 años, cuando empezamos con este tema. Y empezamos a observar algunos servicios que definimos en 5G, que eran los definidos por las 3 principales características, que era masividad de conexiones, baja latencia y mucha más capacidad. En ese sentido, lo que observamos es que hacia adelante, lo que denominamos ahora el 5.5G o 5G avanzado, nos ofrece la posibilidad de combinar todas estas variables y buscar servicios de ultra baja latencia o de ultra alta capacidad, aplicaciones como el RedCap, como el IoT pasivo, que si bien los podríamos empezar a ver en 5G, los vamos a ver de manera muy amplia en 5.5G. Y para nosotros, en la evolución de las redes móviles, como dije hace un momento, creo que las redes móviles han aportado de manera muy significativa en el cierre de la brecha digital, porque realmente fue un brinco exponencial por la cantidad de gente que tiene hoy acceso a la banda ancha, en este caso la banda ancha móvil. Entonces, nos tomó un tiempo llegar a 2,000 dispositivos en 3.5 GHz, y con ese aprendizaje lo que pensamos es que el
el ecosistema de infraestructura para la parte alta de la banda de 6 GHz va a estar totalmente disponible y comercial el próximo año. En adición a los países que se sumaron a las decisiones de la CMR, como mencionaste, como resultado de las notas de pie de página o la conclusión de los estudios, también de hecho China decidió asignar el total de la banda para IMT. Entonces, creo que ese es un impulso muy significativo para algo que comentaba Tania en términos de la disponibilidad de dispositivos para alcanzar la escalabilidad y el bajo precio. También empezamos a observar que en este modelo de evolución, en donde nosotros tenemos un par de años de hablar de 5.5G, 5G avanzado, como lo mencioné antes, hay mercados que ya están empezando a lanzar servicios en ese sentido. En particular, en adición a China y algunos países del sureste de Asia, el Medio Oriente. Específicamente los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, que son mercados no necesariamente las grandes potencias, pero que tienen una dificultad específica de cobertura por áreas geográficas muy complicadas, están empezando a utilizar ya la parte alta de la banda en servicios iniciales de 5.5G o yo diría 6G ready, en donde nos va a ayudar a garantizar que el ecosistema se desarrolle de manera muy rápida. Entonces, a nivel de infraestructura, sin duda, el próximo año, con una cantidad de dispositivos que deberíamos de alcanzar cerca de la centena, varias decenas, y como lo vimos en 3.5G, no esperar 20 años, pero quizá un par de años para superar los 1000. Y esperamos mucho por esta parte de 3.5 también, es verdad. César, me interesó bastante este tema de 5.5G y el futuro. Si tienes más informaciones a todos aquí, ¿cómo ves para la región y los casos de uso o alguna información adicional? Porque es muy interesante relacionar los resultados y cómo vamos a ver el futuro de la continuación de la tecnología. Sí, creo que esto conecta también con algo que mencionaba Horacio. Hay un reto en la monetización. Este reto creo que lo hemos venido intentando atacar desde diferentes perspectivas desde las generaciones anteriores. Y hoy lo que observamos es que, por supuesto, la monetización de minutos se murió hace años, aunque quizás no muchos para la edad de algunos de nosotros, pero en términos de la evolución tecnológica ya casi que el siglo pasado de la tecnología ya no hay paquetes de voz y los de datos están desahuciados y la combinación de los mismos están a punto de morir también. Lo que observamos es que tenemos que intentar monetizar la experiencia. En ese sentido, Huawei siempre intenta poner ante los operadores, que son los principales mecanismos para entregar estos servicios al usuario final y a los mercados. Tenemos que enfocarnos en cómo empezar a monetizar la experiencia. Entonces, tenemos algunas ideas como algo que denominamos el New Calling. Parece solo para cierto sector, para cierto mercado, quizá los jóvenes, quizá quienes ahora quieren hablar o están acostumbrados a hablar con avatars. Entonces, hay una pequeña peculiaridad de estos nuevos servicios que requieren de un ancho de banda de subida mucho más alto. Y 5.5G nos va a dar esa posibilidad. 5G nos da el inicio de eso, pero 5.5G de alguna manera nos lo garantiza. Estamos acostumbrados, porque así lo ofrecía la tecnología, a tener una comunicación asimétrica, muchos datos de bajada y algunos de subida. Este New Calling necesita, por ejemplo, más espectro de subida. Esto podría servir también, por ejemplo, para el sector de los medios, en donde los reporteros siempre andan en sus mercados, en la calle, en el campo, y cuando tienen ya la noticia, el video, la alta definición, tienen que correr a sus centros de trabajo para subir la noticia. Bueno, ahora lo pueden hacer en tiempo real. También en un mercado como el latinoamericano, que tiene una vocación industrial muy importante, pues vamos a poder acelerar en ese sector de la transformación digital a través de la conectividad de banda ancha inalámbrica y en muchos de los casos móvil, a aprovechar los beneficios de la tecnología de 5G y de 5.5G para impulsar esa transformación digital. Sí. Y solo por mencionar algunos más, sin duda el tema de imágenes y videos
de cada vez más alta definición. Ya nos acostumbramos, ya si te regresas a las definiciones estándar ya no estás a gusto, y para eso necesitamos la capacidad de las redes, la disponibilidad de espectro y también, por ejemplo, en temas de ciudades seguras y ciudades en realidad virtual y realidad aumentada, que si bien venimos hablando de ello desde hace quizá décadas, poco a poco lo estamos viendo en Latinoamérica entrar en las grandes capitales. No, eso es muy interesante porque, bueno, todos aquí que trabajamos con eso queremos entender qué viene, cuál es el próximo y cuál es la posibilidad para los objetivos que todos tenemos de políticas públicas, pero también de uso, como usuarios también es interesante saber. Perfecto. Y Julissa, hablamos de muchas bandas y del tema de CMR, etcétera. Y ustedes en la República Dominicana tienen como un ejemplo a otros del mundo sobre hojas de ruta de espectro. ¿Cómo hacen ese plan y cuáles son los próximos planes que tienen considerando todo que decimos aquí? Sí, nuestra política nacional de espectro tiene una visión 2030 y está directamente relacionada a nuestra Agenda Digital 2030, de forma tal de que sea una herramienta, que la administración del espectro radioeléctrico sea una herramienta para el Estado dominicano lograr los objetivos de nuestra Agenda Digital 2030. Y los próximos pasos, los pasos son constantes. Esto es algo que está vivo, esta política está viva y siempre el regulador, el Estado, está en un diálogo constante con la industria. Estos espacios son sumamente enriquecedores para identificar mejores prácticas y la manera en que se importan buenas prácticas a las realidades a nivel local. Los estados deben estar pendientes de cuáles son las necesidades de corto plazo y de mediano plazo de la industria, de forma tal de que estos avances de 5.5G y demás que lo vemos y los disfrutamos cuando vamos al Mobile World Congress, podamos verlo y que sea una realidad en nuestros países. Esto de definitivamente lograr que nuestros operadores puedan monetizar la inversión importante que han hecho en las redes 5G es lo que nosotros como Estado esperamos, porque al final todo eso se traduce en desarrollo. Entonces, claro, creo que es interesante que los roadmaps son vivos, pero Así también son seguros, suficientes para el desarrollo y para que los operadores sepan cuándo y en qué momento necesitarán invertir. Totalmente. Sí, perfecto. Y Horacio, de tu punto de vista como operador, ya dijiste algunos puntos de gestión de espectro, de las bandas diferentes. ¿Qué más, qué otros puntos de la gestión de espectro o de bandas o de precios están trabajando con los gobiernos y externamente como posición de Millicom? Bueno, actualmente el debate es el mismo que tenemos todos los operadores, ¿no? Que es un tema de precio y de timing de mercado, ¿no? Eso creo que no es diferente. Creo que de cara a quiero pensar que esta generación de espectros que estamos empezando a adquirir es un punto de inflexión para repensar la forma en que este espectro se asigna al mercado, porque con la forma tradicional que veníamos es un modelo acotado, el que no podemos seguir y no va a llevar al incremento de conectividad de los países como lo necesitan. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esquemas más flexibles, ¿no? Más flexibles que hagan más eficientes a nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión que tenemos que hacer, y desde el punto de vista de no duplicar infraestructuras y esas cosas. Pero también desde el punto de vista de los reguladores, de entender que el espectro, como históricamente se ha vendido, que es a través generalmente de subastas, donde participamos en un momento dado, no libera todas las posibilidades de valor que tiene el propio espectro. Porque, como bien dije antes con el ejemplo de Panamá, yo encuentro mucho valor en el timing en el que yo adquiero el espectro, ¿no?
y que tiene que ver con la madurez del mercado, pero también tiene que ver con la madurez mía y con mis planes de inversión, ¿no? Que es parte de mi propuesta comercial. Entonces, ahí hay valor para el operador. También hay valor, por ejemplo, ahora estamos adquiriendo bandas que generalmente oscilan entre los 80 y 100 MHz para bandas de 5G, de la familia 5G, y probablemente no necesitemos los 5G en el momento cero, los 100 MHz, perdón, en el momento cero. Entonces, a lo mejor una asignación progresiva, donde yo voy poniendo y adquiriendo de forma progresiva hasta llegar al nivel de madurez cuando necesito los 100 MHz de forma completa, son esquemas que nos van a permitir hacer más flexible y más eficientes en la inversión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el timing desde que uno adquiere la licencia hasta que empieza a desplegar la tecnología. A veces pasa un tiempo, ¿no? Ese tiempo es un tiempo perdido de licencia, ¿no? Entonces, que se forma parte del costo también, finalmente. Y bueno, entonces, esquema flexible donde considere cuándo empieza realmente mi licencia, que no es el momento que me entregaron el papelito después de la subasta, sino es cuando puse a lo mejor mi primera antena, ¿no? Permiten otra vez hacer un poco más rentable esa asignación de espectro. Entonces, bueno, son ideas un poquito jugando con conceptos para mostrar que tenemos que encontrar nuevas formas de asignar espectro, que tenemos que entender que el usuario cada vez ocupa un poquito más de megahertz y con el mismo ingreso. Entonces, el costo del megahertz tiene que bajar proporcionalmente y rápidamente. Y si nosotros queremos de verdad impulsar conectividades fuertes, tenemos que ir a esquemas totalmente distintos, parecidos a lo mejor al despliegue de infraestructura fuerte con costos muy bajos, como fue el caso de Brasil, o incluso con costo cero, como ha sucedido en algún lugar del mundo. Creo que repensar eso nos va a llevar a incrementar la conectividad entre nuestros países. Si nos equivocamos y seguimos con la forma tradicional, la conectividad se va a ver un poco lastimada porque los despliegues van a ser más lentos, ineficientes y los recambios tecnológicos también. No, eso es verdad, porque no hay como huir de que necesitamos pensar en una forma diferente de asignar espectro. Y el futuro necesita de formas diferentes, considerando todos los temas que has dicho en las tres respuestas que has dado de costos, de las inversiones, de los ingresos, de la cantidad de espectro, del aumento de uso de datos y la relación de cómo el espectro va a ser asignado y a qué precio, claro. Y bueno, no tenemos más tiempo para muchas preguntas, pero me gustaría pedir a Ligia que terminara este panel con la visión, tal vez tuya o de CIGEX, de cómo piensas que es el futuro de las comunicaciones, qué esperan y cuáles son los próximos pasos para que cerremos aquí de una forma interesante. Bueno, más allá de las particularidades que cada país ha tenido con este consenso que se dio en la CMR 23, yo podría decir que el denominador común ha sido que el objetivo es que contemos con servicios móviles más ágiles, más fiables, independientemente de la forma o el mecanismo, la receta única que pueda tener cada país. En el caso nuestro, independientemente de las políticas que llevemos, nosotros como ejecutores reguladores, creo que la mejora regulatoria, independientemente de los formatos que tenga, da un paso de avance y también de garantía para la inversión en el sentido de simplificar procesos, que la tramitología también sea como un atractivo en la reducción de los costos y con el fin de maximizar que los requisitos no impliquen duplicidad, que se puedan generar ventanillas únicas, además de todas las condiciones que previamente había señalado, que ya son propias de las políticas económicas y regulatorias e innovadoras que puede tener un país en el tema de conectividad, pero la mejora regulatoria da también señales positivas y importantes para que la inversión pueda ver que el clima o los escenarios dan las factibilidades necesarias para poder invertir en el país y mejorar la conectividad. Claro. Bueno, muchísimas gracias
Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos que se quedaron un poquito más con nosotros aquí para escuchar las últimas preguntas. Fue muy interesante escuchar las visiones completamente diferentes de tamaños de países diferentes, de modelos de gestión de espectro diferentes y qué esperamos del futuro también, la forma como trabajamos para cerrar la brecha digital, y todos hablaron de este tema. Solo agradezco y espero que tengan un excelente evento y fin de evento hoy. Muchas gracias. Aplicamos una selfie, ¿no? Foto oficial.